Bien, ya empezamos a grabar entonces. Vamos a retomar lo que estábamos viendo en la clase pasada. Empezamos a estudiar el protocolo IP versión 6, ¿sí? Estuvimos viendo, haciendo un análisis comparativo entre los dos encabezados, de IPv4 e IPv6, y yo les daría este campo que se llama siguiente cabecera. Este campo lo vamos a ver ahora. Es parecido a este campo del IPv4, o sea, tiene la misma función que dice protocolo, ¿estamos? Que iba en este campo, lo que nosotros estábamos encapsulando, es decir, que si yo tengo, recibo de la capa superior, que sería la de transporte, un segmento, por ejemplo, del protocolo TCP, acá voy a poner el código TCP, para que en el destino sepamos a quién entregar este segmento. Básicamente el campo protocolo acá decía que estaba encapsulando. En IPv6, que se llama siguiente cabecera, es lo mismo. Es la siguiente cabecera a partir de acá. Acá abajo, toda esta es la cabecera de IPv6. Después viene la carga útil, sería la parte de los datos. Lo que nosotros tenemos acá en la carga útil, en la parte de los datos, es un segmento. ¿Estamos? Un segmento. Normalmente es un segmento. Puede ser que provenga de otro protocolo que se llama ICMP, que ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, fíjense, ¿maneja opciones el protocolo IPv6 o no? Opciones, ¿maneja? No maneja, parece que no, profe. Bueno, No muy sale. bien. Acá me dicen parece que no, no sale. En realidad, sacaron este campo de opciones en IPv6, pero las maneja de otra forma mucho mejor. ¿Por qué? Porque el campo opciones en IPv4 tiene un máximo. O sea, yo puedo agregar algunas opciones, pero un máximo que me lo estaría limitando este campo que es el tamaño de la cabecera. Yo tengo una determinada, como acá son 4 bits, yo voy a tener un tamaño máximo de cabecera de renglones o de palabras de 32 bits. Es decir, que yo puedo incorporarle opciones a IPv4, pero estoy limitado de alguna manera porque la cabecera tiene una longitud máxima. Acá en IPv6 no. Lo que trataron es, a través de este campo siguiente cabecera, no solo poner qué se está encapsulando de la capa superior, sería, sino todas las opciones, manejarlas a través del campo siguiente cabecera. Fíjense en esta diapositiva. Entonces, estas siguientes cabeceras, que se les suelen llamar cabeceras de extensión, que se usan para implementar las opciones, funcionan así. Acá está de nuevo vertical, tal cual la diapositiva anterior. Entonces, en el campo siguiente cabecera, lo que dice es el código o una identificación de la siguiente cabecera que nosotros tenemos acá. Pero en cada campo de siguiente cabecera, en cada partecita, nosotros podemos tener otro campo que dice siguiente cabecera, siguiente cabecera, siguiente cabecera. De esa forma podemos hacer que, suponiendo que este sea la cabecera, encabezado básico de IPv6, que tenía 40 bytes, al ponerle siguiente cabecera yo le agrego una cabecera, otra cabecera, todas las que me haga falta. Si no hubiera opciones, la siguiente cabecera normalmente es TCP o UDP, o puede ser otro protocolo que se llama ICMP. Pero entre TCP, que está acá, yo puedo ponerle muchas opciones en el medio. Ahí lo vemos en la siguiente diapositiva. Fíjense, acá lo vemos horizontal, pero yo creo que se entiende. Esta sería la carga útil de IPv6. Este sería la cabecera de IPv6, ¿sí? Cabecera de IPv6. Acá, siguiente cabecera, next header, dice que vale TCP. ¿Por qué? Porque lo que estamos encapsulando es un segmento TCP. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le quiero poner, por ejemplo, el campo de encaminamiento? ¿Se acuerdan que estaba el encaminamiento estricto, por ejemplo? Que yo podía decir cuáles eran los routers por los cuales yo quería que atraviese mi paquete. Entonces acá voy a tener que voy a tener la carga útil, una cabecera de extensión, que sería una opción, y acá, que sería la cabecera normal de IPv6, en el campo siguiente cabecera, está el código de la cabecera de extensión de encaminamiento, ¿sí? Entonces, acá estoy, como que dice, es como que lo dirijo, o le digo de alguna manera qué es lo que tengo después, que no es un segmento todavía. Acá estaría toda la cabecera del encaminamiento, que tiene longitud y demás, tiene otros campos, que no vamos a entrar en detalle, pero yo puedo poner el tamaño que quiera acá en esta cabecera, y a su vez tiene otro campo que dice siguiente cabecera.
Acá sí ya lo que sigue es el segmento TCP. Fíjense cómo acá, entre la cabecera de IPv6 y el segmento, hemos agregado esta cabecera que se llama de extensión. ¿Por qué? Y porque está alargando o extendiendo la cabecera normal de IPv6. Se puede extender todo lo que uno quiera, siempre y cuando lo esté totalmente, ¿cómo les puedo decir?, definido el protocolo, ¿sí? Estas cabeceras, ustedes no se pueden inventar la que ustedes quieran, porque si ustedes inventan una cabecera en la máquina de ustedes, en el destino nadie va a entender esa cabecera. Tiene que estar establecido por la IETF, que se llama, en una RFC, o sea, tiene que estar documentada esta cabecera y la tienen que entender todos los protocolos IPv6 que estén funcionando en el mundo, porque si no, no van a poder interpretar esas cabeceras. Fíjense acá cuántas cabeceras de extensión se agregaron en el tercer ejemplo. Acá. ¿Cuántas cabeceras de extensión? O cuántas opciones, como ustedes quieran. Uy, perdí el auditorio. ¿Se está escuchando bien? Que nadie me contesta. Sí, Acá en este renglón, ¿cuántas cabeceras de extensión se agregaron? 2. Dos, muy bien, pero no sé por qué dudan tanto. Muy bien, dos. Acá hay, ay, se me ve el mouse. Acá hay una de encaminamiento y otra de fragmentación, ¿sí? Entonces tenemos dos cabeceras extra a la cabecera de IPv6 común y corriente. Esto es el segmento, esta es la carga útil, como quien dice. Hasta acá es la cabecera que se extendió. Entonces, esto es lo que hace que el protocolo IPv6 pueda expandirse de alguna manera, pueda brindar una funcionalidad nueva de una manera muy sencilla. Fíjense qué bien, realmente está muy ingenioso el método, ¿vamos? Simplemente con un campo que diga siguiente cabecera, se puede agregar una cabecera extra, que sería una opción, otra cabecera extra, otra opción, y así sucesivamente. No hay un máximo, como quien dice, de cantidad de cabeceras. Si hay una restricción en cuanto al orden, está como reglamentado el orden en el cual tienen que establecerse estas cabeceras, porque tienen que ser interpretadas por los routers. ¿Estamos? Profe, entonces digamos que las opciones se agregan simplemente encadenando las cabeceras, ¿o no? Exacto. Lo que antes estaba en el IPv4, acá como en el campo opciones, que tenía un límite, como les decía recién, porque la cabecera puede crecer hasta 15 palabras, no puede crecer más porque acá hay 4 bits y no les permite que tenga más renglones, como quien dice la cabecera. La forma de implementar las opciones en IPv6 es así, con estas cabeceras de extensión que se llaman. Que es lo que acá, bueno, está, pero no estaba muy claro este dibujito, se lo puse como para que vean que está, cómo funciona, ¿sí? Pero me parecía que era mejor, acá era un ejemplo como más concreto. Pero es lo mismo, las opciones entonces se manejan, y IPv6 las maneja a través de cabeceras de extensión, que se llama. Vamos a dejar un ratito la cabecera de IPv6 y vamos a pasar a ver qué pasa o cómo maneja las direcciones IPv6, que son totalmente distintas a las direcciones IPv4. En lo que más se diferencian es en el tamaño. Acuérdense que IPv6 surgió para tratar de tener más direcciones IP. ¿Por qué? Porque se estaban agotando las direcciones IP, como se produjo un crecimiento como exponencial de la cantidad de usuarios que se conectan a Internet, entonces se empezaron a quedar sin direcciones IP públicas. Por eso es que tuvieron que desarrollar este nuevo protocolo. Entonces, como su primer objetivo es tratar de tener muchas direcciones IP, fíjense el tamaño de una dirección IPv6 es 128 bits contra 32 que tiene una IPv4. Es decir, que la cantidad de direcciones IPv6 es realmente muy mucho. ¿Cómo se representa? Son 340, no, nunca lo sé decir, bueno, son muchísimos. ¿Cómo se representa un IPv6? En formato hexadecimal y vieron que la IPv4 tiene un número, un punto, un número, un punto y así, se dividen como en 4 grupos. Acá no, acá se dividen 8 grupos, una IPv6, de 4 dígitos hexadecimales cada uno. A su vez, ¿cómo se separan cada uno de esos grupos? Por 2 puntos. Por estos 2 puntos, no punto, punto, no 2 puntos horizontales, sino 2 puntos verticales. Acá hay un ejemplo
de una IP versión 6. Esta es una IP global, ya la vamos a ver enseguida. Fíjense, tiene estos divisorios, estos dos puntos son los que dividen los grupos. O sea que tengo un grupo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales. ¿Qué pasa? Como nosotros tenemos acá muchos ceros, vamos a ver cómo se puede optimizar la escritura de una dirección IPv6 para que sea de más fácil lectura para nosotros. El software maneja los 128 bits, ¿sí? O sea, los protocolos manejan 128 bits, pero nosotros cuando tipeamos, cuando configuramos una IPv6, la podemos escribir de una manera más resumida. Acá dice, los ceros en cada grupo son opcionales. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos reducir o simplificar o comprimir estos grupos de ceros consecutivos. Por ejemplo, bueno, no, vamos a ir por orden. Acá dice los primeros ceros en cada grupo. Fíjense que acá hay un cero, ¿sí? Dentro de ese grupo, este es un cero. Los que están, este se puede eliminar, este no, este tiene más significado, este no se puede eliminar, pero este sí. ¿Sí? Es como decir, yo tengo 0, 100 pesos. El 0 al principio no hace falta que lo diga, no tiene ningún valor. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, ese 0 que está acá, lo vamos a eliminar. Lo sacamos, fíjense. Desapareció de ese grupo. Ahora vamos a trabajar con estos ceros, que está acá. Es la misma dirección IP, ¿sí? Que la estamos tratando de comprimir. Estos ceros de cada grupo, cuando todo un grupo está formado por ceros, también se puede comprimir representándolo con un cero. Entonces, todos estos 4 ceros se pueden representar con solo un cero. Estos 4 ceros con un cero. Estos 4 ceros con otro cero. ¿Sí? Fíjense cómo ya se corta un poco la dirección IPv6. Acá sacamos un cero, que es este, y acá eliminamos muchos ceros. En realidad 6 ceros. Y 3 más acá. ¿Se puede reducir aún más? Sí, aún más. ¿Por qué? Porque cuando hay varios grupos de ceros consecutivos, se pueden eliminar. ¿Cómo? Así. Simplemente eliminándolos. Fíjense que ahí dice 2 puntos, 2 puntos. Estos ceros se eliminaron. Todos estos grupos, estos 8 ceros, desaparecieron de la dirección IPv6. ¿Sí? Fíjense cómo quedó muchísimo más corta. Esta máxima compresión que se llama, solo se puede implementar una única vez. ¿Por qué? A ver, ¿por qué les parece? O acá también podríamos poner 2 puntos, 2 puntos y sacar este cero. ¿Podríamos aplicar esta máxima compresión en 2 lugares? Bien, acá Simón dice que no, pero ¿por qué te parece que no, Simón? O cualquiera, no se puede que sea Simón. Profe, ¿no sería como perdés la noción de la longitud del IP? ¿O no sabes cuántos ceros sacaste? ¿Sí? Bien, solamente se puede eliminar o comprimir al máximo una única vez, porque si nosotros lo hacemos acá, cuando el protocolo tiene que expandir la dirección IP y volver a la dirección IP original, no sabe si nosotros acá teníamos 2 grupos de ceros consecutivos y un grupo acá, o un grupo acá y 2 grupos acá. ¿Se entiende? Entonces, como quien dice, yo no sé dónde es dónde, entonces esa, no me sale la palabra. Pero cuando uno no está seguro, ¿sí? De si acá hay 2 grupos y acá hay un grupo, o al revés, entonces, por eso es que se puede implementar la máxima compresión una única vez. ¿Qué dice ahí, Simón? ¿Por qué dijo que era para 2 grupos de ceros? De esa forma perdemos el formato. Bien, bien, Simón, muy buena pregunta. No es para, no es para 2 grupos de cero, es para varios grupos, pueden ser 2, 3 o 4, o muchos grupos de ceros consecutivos. En este caso yo los grafiqué 2, pero podrían ser más grupos de ceros consecutivos. Y dice acá Simón que se pierde el formato, está perfecto. Se pierde el formato porque yo ya dejo de tener 8 grupos de 4 dígitos cada uno. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero, ¿para qué sirve esta máxima compresión? Cuando el protocolo lo expande, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, el protocolo ya sabe que acá se comprimieron 2 grupos de ceros consecutivos. Simplemente restando
8 menos la cantidad de grupos que tiene la dirección IP, que en este caso sería 8 menos 6 y me da 2. Entonces el protocolo sabe que acá tiene que incorporar 2 grupos de ceros consecutivos, o sea, 8 ceros consecutivos. ¿Se alcanza a entender? A ver si no, yo... Sí, profe. Sí, sí. Bárbaro. Lo que les quiero mostrar, un segundo. A ver. Les voy a tener que compartir, esperen un segundo. Estoy abriendo un archivo en Word, pero esperen que se los tengo que compartir porque si no, no me lo van a... Voy a dejar de compartir y les comparto el otro. Porque creo que se puede compartir una sola cosa por vez. Ahí está. Ahí están viendo en Word, se los pongo bien grande así lo ven. Sí, profe. Perfecto, esa es la dirección IP que teníamos. Si yo hago esto, quiero mostrar a Simón que se puede, bueno, pongo cualquier cosa, no la misma de recién. Ay, ¿cuántos grupos tengo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo tengo esa dirección IP, ¿cómo se va a poder comprimir? En este caso, estos ceros, fíjense que acá tenemos, fíjense que tenemos acá 3 grupos de ceros consecutivos. Entonces, todo eso se va a eliminar y va a quedar esto. Esa va a ser la dirección IP comprimida. ¿Estamos? Entonces, podemos comprimir tantos grupos de ceros consecutivos como haya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿podemos comprimirlo aún más? Sí. Este grupo podemos eliminar todos los ceros y dejar solo uno. Sí o sí tenemos que dejar uno. ¿Estamos? Si acá hubiera ceros, en lugar de 3, 4 dijera así, 0, 0, 4, 5, acá. También se podrían eliminar esos dos ceros, simplemente borrándolos. ¿Lo ven? Estos dos ceros simplemente los borramos. Y estos ceros los sacamos también y solamente dejamos uno solo. Fíjense cómo esta IP, que es demasiado extensa, quedó resumida y comprimida así. ¿Cómo hace el software? Lo que les quiero decir también es esto. Como acá tenemos 3 grupos y acá tenemos un solo grupo de ceros consecutivos, conviene resumir siempre donde haya mayor cantidad de ceros. Por eso es que acá la compresión apareció al principio, no en el medio como apareció en el ejemplo que estábamos viendo en el PowerPoint. ¿Estamos? ¿Qué dice? Por eso, bien, dice esos 2 puntos por cada grupo, o sea, me refiero siempre son 2 puntos, como el ejemplo de este Word no van a ser 3. Perfecto, muy buena pregunta. Por eso les hago este ejemplo. La cantidad de 2 puntos siempre son 2, o sea, 2 puntos, 2 puntos. Esto así, no existe. Eso no existe. No es que van 2 puntos por cada grupo que yo comprimo, sino que siempre es 2 puntos, 2 puntos, independientemente de la cantidad de grupos de ceros que se comprimen. ¿Se entiende, Simón? Bien. No, por eso lo aclaramos porque se puede presentar a dudas, puede surgir dudas. Entonces, fíjense la longitud de una dirección IPv6, cómo quedó resumida y comprimida, mucho más sencilla. ¿Qué pasa si hay 2 grupos iguales? O sea, ¿qué pasa si yo tuviera este grupo? Esperen que se las copio para que no perdamos el ejemplo. Si tuviéramos acá otro grupo igual, así, y este no. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Si tuviéramos así, ¿dónde hacemos la máxima compresión? ¿En estos 8, los primeros 8 o en los segundos 8 ceros? ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿En los primeros? Indistinto. Sí. Es indiferente, pero
Es indiferente, Caso con exacto, el es IP. indiferente. Pero el protocolo tiene que hacer algo, o sea, tiene que decidir algo, ¿sí? Entonces, en este caso, elige los primeros. Y acá simplemente deja así. ¿Está? Ah, ya que esto desaparece también. Ahí estamos. Así quedaría la dirección IP. Cuando tenemos la misma cantidad de grupos de ceros consecutivos, normalmente se comprime, se logra la máxima compresión en los primeros. Cuando tenemos distintos, siempre donde haya más ceros consecutivos, ¿sí? Y lo que les quería también recalcar es que, por ejemplo, en este, ¿cómo sabe el software cuántos grupos de cero hay acá? Simplemente porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, entonces sabe que le faltan 3 grupos. Cuando expande, incorpora acá 12 ceros, ¿sí? Simplemente sacando la diferencia de los grupos que faltan. Claro, por eso no puede comprimir grupos distintos, porque después no sabe cuántos bytes cada de. Exacto. Muy bien, Profe, fíjense, sí. Si yo una hago pregunta. esto, sí, ¿Cómo sería el caso que el primer byte sean todos ceros y el segundo también? Quedan 2 puntos, 2 puntos y el resto del IP. exacto, exacto. Ah, Ahí lo vamos a ver, así. Y cualquier valor acá, así. Ujú. perfecto. Así se representa, tal cual. Así es. Bien, vamos al PowerPoint de nuevo. Dejo de compartirles esto. Prefería abrir un Word más fácil y ahí vimos entonces. Bueno, estamos entonces. Grupos, esto no estaba. Grupos sucesivos de cero se pueden representar como 2 puntos, pero solo uno por dirección. ¿Estamos? Para saber exactamente cuántos grupos de ceros se eliminaron, se comprimieron. Como les digo, esto es para que nosotros tipiemos de una forma más resumida, más fácil, una dirección IPv6. No es que en el paquete vayan menos bits, a eso voy. En el paquete van los 128 bits como corresponde, tanto en la IP de origen como en la IP de destino. Bien, sigamos un poquito más. A ver, ¿cuántas direcciones IPv4 tiene una computadora normalmente configurada? ¿Cuántas direcciones IP versión 4 tiene una PC configurada? ¿O necesita para tener conectividad? Una sola. Una pública nomás, por favor. Claro, muy bien. Normalmente es una sola, una pública. ¿Qué pasa si yo le cambio la dirección IP? ¿Tiene 2 direcciones IP o se sobreescriben? Y se Se sobreescribe. sobreescribe. Se sobreescriben, perfecto. Siempre queda la última dirección IP que nosotros tipeamos, ¿sí? O sea, se sobreescribe. La computadora siempre tiene la última dirección IP que se le configure. Perfecto. IPv6 no. Con IPv6, si yo le configuro una dirección IPv6, más tarde vengo y le pongo otra, más tarde vengo y le pongo otra, la PC va a tener 3 direcciones IPv6. No hay límite en cuanto a la cantidad de direcciones IPv6 que puede tener una PC. De hecho, tiene varias, siempre tiene varias. ¿Estamos? Las direcciones IP ahí se asignan a las interfaces. Nosotros podemos tener varias interfaces en una computadora y cada una de esas interfaces va a tener una dirección IP diferente. ¿Está? De hecho, como les decía recién, una computadora normalmente tiene varias direcciones IPv6. Es muy raro que tenga una sola configurada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a con quién se comunique esa computadora, va a usar una IP o va a usar otra dirección IP. Cada dirección IP tiene lo que se llama un alcance, dependiendo de con qué dispositivo o en qué red está el dispositivo destino. Ahí lo vemos. Acá está. Entonces, las direcciones tienen básicamente 3 alcances. Uno que se llama alcance local, ¿sí? Que es solamente para las computadoras que están en el mismo segmento de red. Ahí tengo una animación por acá. Si yo quiero comunicar, supongo que tengo 10 computadoras conectadas a un switch. Si esas computadoras se quieren comunicar entre sí, lo van a hacer con una dirección IPv6 que se llama de enlace local, ¿sí? Link local. A ver si está por acá. Ahí está.
La link local o la de local de enlace o enlace local es una dirección IPv6 que normalmente empieza con FE80, FE80, se le suele decir, que es una dirección IP que permite conectar computadoras que pertenecen al mismo segmento de red, ¿sí? Que están en la misma LAN sería. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero comunicarme con una computadora que está en otra LAN? O sea que tengo que atravesar uno o varios routers. No puedo usar esta dirección de link local, sino que tengo que usar otra dirección IP que se llama ULA, o dirección local única. Si yo dentro de una empresa, entonces quiero comunicarme de una red a otra, uso otra dirección IPv6. ¿Y qué pasa si me quiero comunicar con una IP, con una PC que está del otro lado del mundo? No puedo usar ni la link local ni la ULA, tengo que usar la dirección global, que se llama, que equivaldría a las públicas en IPv4, ¿sí? Entonces, fíjense acá ya, una interfaz tiene 3 direcciones IP. Para comunicarse con los PC de su mismo enlace, para comunicarse dentro de la empresa y para comunicarse en todo el mundo. ¿Tá? Por eso es que se dice que tienen como alcance o scope, y ya lo vamos a ver, es el alcance que tiene una dirección IPv6. Y además de alcance tienen tiempo de vida, es decir, que se les puede configurar que pasado cierto tiempo esa dirección IP se borre del dispositivo, desaparezca del dispositivo. Acá, bueno, traté de hacerles un ejemplo. Acá tengo un router, un switch y 2 PC. Entonces, si la PC A se quiere comunicar con la PCB, usa la dirección, bueno, hay una subred, usa la link local, ¿sí? O el alcance que está en color grisecito que vimos recién. Tengo que usar esa dirección que empieza con FE80, FE80. Ahora, si tengo que atravesar un router y me quiero ir a otra subred, con las PCC y PCB, entonces ahí ya no puedo usar esta, ¿por qué? Porque los routers no encaminan, no pasan para el otro lado una dirección IPv6 que empiece con FE80, ¿vamos? Entonces ahí tengo que usar una ULA, que es por ejemplo una que empieza con FC, que se llama, ya vamos a ver, enseguida ya les digo bien cuáles son las IP. ¿Y qué pasa si quiero salir a internet? Ahí uso una IP global, ¿sí? Que tiene alcance mundial, sería, que son todas las que empiezan con el número 2. Perdón, puede ser un 3 también, con 001 básicamente. Ese sería el alcance de las direcciones IPv6. Vamos a ver qué tipos, porque hay varios tipos de direcciones IPv6. Están la unicast, que es la que nosotros conocemos, que es para comunicarse desde una PC a otra PC, o también se suele decir 1 a 1, ¿sí? Que es un origen y un destino, que es lo que nosotros normalmente manejamos cuando nos comunicamos, por ejemplo, contra un servidor, ¿sí? O de una PC a otra PC. Está el multicast, que es de uno a varios, a muchos, no a todos, que son direcciones de grupo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles eran las direcciones IPv4 de grupo? ¿Con qué rango empezaban? ¿Con qué valor empezaban? Las IPv4 de grupo. ¿Las broadcast, profe? No, no es lo mismo. El broadcast es cuando nosotros enviamos un paquete a todas las máquinas de un segmento o de una LAN, que es, por darles un ejemplo, cuando terminaban toda la parte de host en 1, el famoso 255. Cuando yo tenía, por ejemplo, 192.168.1.255, ¿sí? Ese paquete le va a llegar a todas las máquinas de esa red. Eso es un broadcast. Pero multicast es manejo de grupo. Nosotros le mandamos un paquete a un grupo de máquinas, no a todas las máquinas de la LAN. Eran las IP que empezaban con 224. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan que estaba en la clase A, B y C, que eran las clases comerciales? Y la D era de multicast. Bueno, era para ahí. Sí, ahora ¿Se sí. acuerdan? Que empezaban con 224, ¿sí? Estaban después las E, está la A, B, C, que son las comerciales, la D, que es de multicast o de grupo, y la E, que era con fines experimentales, ¿sí? Que no están asignadas a nada. Las usa la IETF para hacer pruebas y demás. Entonces, el IPv6 permite unicast, que es uno a uno, multicast, y ahí no tiene broadcast. En IPv6 no existe el broadcast. ¿Por qué? Porque los broadcasts consumen muchos recursos de los dispositivos inútilmente. ¿Por qué?
porque cuando se produce un broadcast, todas las máquinas tienen la obligación de desencapsular hasta la capa 3 y fijarse si ese paquete lo tienen que procesar o no lo tienen que procesar, ¿sí? Es decir, que ustedes están como obligándola a la PC que desencapsule hasta la capa 3 cuando a lo mejor no va dirigida a ella ese paquete, ¿sí? Entonces, en IPv6 decidieron eliminar el broadcast. Lo que manejan es otro tipo de dirección que se llama anycast. Any significa cualquiera, ¿está? ¿Qué significa cualquiera? Antes que nada, ¿pueden haber dos máquinas en una red que tenga la misma dirección IP, P4? ¿O no? ¿No? ¿Como profe en una misma red? ¿Cómo? ¿En una misma red? Sí, en una misma red. ¿Pueden haber dos máquinas que tengan la misma IP? No. No, perfecto, porque habría conflicto. Muy bien. En IPv6 sí se puede. O sea, hasta en eso ya es diferente. ¿Por qué? Porque se llama, para implementar este tipo de dirección que es anycast, en general este tipo de dirección se usa para configurarle a algunos servicios, ¿sí? Por ejemplo, como DHCP. Entonces, si hay varios servidores que brindan el servicio de DHCP, que se usa para asignar direcciones IP de manera dinámica, lo que va a hacer es, el router le va a entregar ese paquete al servidor que esté más cercano, ¿sí? Es decir, por eso se llama anycast. Any significa cualquiera. Como hay varias máquinas que van a tener la misma dirección IPv6, ese paquete va a ser entregado a la que esté físicamente más cerca. Vamos, entonces el router se la va a entregar a la máquina que tenga esa dirección IP anycast que esté físicamente más cerca. Se llama a cualquiera, es decir que yo tengo, no sé qué ejemplo se me ocurre ahora. Ustedes tienen que ir a sacar fotocopias y tienen 3 fotocopiadoras. Todas tienen la misma dirección IPv6. ¿A cuál van a ir? A la que esté más cerca de la casa de ustedes. Eso sería una dirección anycast. Ese paquete va a ser procesado no por varias máquinas, no es un multicast, sino que va a ser procesado solo por una máquina. ¿Cuál? La que esté más cerca del host origen. ¿Está? Para eso se usa, acá les puse, múltiples dispositivos comparten la misma dirección IPv6. Y acá les puse que todos los nodos anycast, o sea, todos los que compartan esa misma dirección, tienen que brindar el mismo servicio. No tiene sentido poner una misma IP a servidores que brinden servicios distintos. ¿Está? Profe, Sí. ¿cómo determinan cuál es el dispositivo más cercano? ¿Es algo parecido a los pesos en los caminos como en STP? Algo así. Los routers tienen tablas de encaminamiento y saben a qué distancia están los dispositivos, a qué distancia en cuanto puede ser a saltos, por ejemplo. Una de las métricas es el salto, que sería la cantidad de routers. Otra métrica es el costo de los enlaces, ¿sí? Entonces vos tenés una forma de medir qué tan lejos está un dispositivo. Entonces vos podés tener varios servidores en la empresa que tengan la misma dirección anycast. Entonces el router se lo va a entregar al que llegue más rápido, al que esté más próximo. ¿De quién? Del dispositivo origen siempre, del que envió ese paquete. Correcto. Bueno, todavía no hemos visto encaminamiento, por eso es que no me están entendiendo, pero ya vamos a ver lo que es encaminamiento, que los routers manejan tablas de encaminamiento, donde ahí tienen las direcciones de red a la cual pueden llegar y la distancia, o la métrica que se llama. Entonces, tipos de dirección IP. La global, que es la que se puede usar en todo el mundo. La link local, o local de enlace, que es la que yo puedo usar dentro de mi segmento de red. La ULA, o local única, ¿sí? La A viene de address, que la puedo usar dentro de mi empresa. Y lo que se llama la IPv4 mapeada, que esto es una cosa rara, que es meter una dirección IPv4 adentro de una dirección IPv6. ¿Por qué es esto? Porque cuando surgió IPv6 no pudieron a nivel mundial decir, bueno, no se usa más IPv4 y a partir de mañana empieza a usarse IPv6. Eso es imposible. Entonces se pensó en lo que se llama la transición de IPv4 a IPv6
y pueden funcionar los dos protocolos simultáneamente, que es de hecho lo que está pasando ahora. En la actualidad están, por eso que nosotros tenemos que estudiar los dos protocolos, tanto el IPv4 como el IPv6. En un futuro, cuando ya desaparezca el IPv4, que no creo que todavía desaparezca, pero bueno, ya que unos años va a desaparecer, entonces solamente quedará vigente el IPv6. Hoy en día están los dos. Entonces, ¿qué pasa si una máquina IPv4 quiere comunicarse con una máquina que solo soporta IPv6? Bueno, existe la forma de incorporar o incrustar de alguna manera una dirección IP versión 4 adentro de una IPv6. Acá les traje algunos ejemplos, no se asusten, ya les explico qué significa todo esto. Traté de ponerles, ¿qué significa prefijo antes que nada? ¿Se acuerdan cuando poníamos las direcciones IPv4 que poníamos barra? Por ejemplo, la máscara por defecto de la clase C, le poníamos barra 24, ¿se acuerdan? Que el prefijo, en el caso de IPv4, era para representar, de alguna manera, la máscara. Como IPv6 no tiene máscara, no maneja máscara, entonces la forma que tiene de identificar la parte de red, o la parte importante de una dirección IP, es con lo que se llama prefijo, que es una barrita, así, y un valor, ¿vamos? Entonces, acá les puse tipos de dirección, acá el prefijo en binario, como para que ustedes se den cuenta de lo que es, de cómo es una dirección IPv6 en binario, por lo menos cómo empieza, simplemente, y acá con el prefijo, pasado a hexadecimal. Por ejemplo, fíjense, acá el tipo de dirección dice no especificada, es cuando los 128 bits están en 0. Pues acá les puse 0, 0, punto suspensivo 0. 128 bits, todos en ceros. ¿Cómo se representa? Así, 2 puntos, 2 puntos. Simplemente es la máxima compresión que nosotros podemos llegar a tener de una IP versión 6. 2 puntos, 2 puntos. Barra, bueno, 128 porque son importantes los 128 bits. Después está la dirección de loopback. Estas dos se las vamos enseguida, tengo la diapositiva de estas dos. La dirección de loopback es para ver si está funcionando correctamente la pila de protocolos, ¿sí? Si está funcionando bien, nosotros la podemos hacer un pin a la dirección de loopback, tanto a la dirección de loopback de IPv4 como a la dirección de loopback de IPv6. Se le puede ejecutar un pin. En este caso, la dirección de loopback de IPv6 es así, son 127 ceros y un 1, solamente un 1. ¿Cómo se representa? Así, 2 puntos, 2 puntos, 1, es la forma de representar una dirección de loopback en IPv6. Después viene la dirección multicast. ¿Qué significa multicast? Dijimos que era manejo de grupo. Las direcciones de grupo en IPv6 empiezan con FF. ¿Qué significa FF? Acá tengo 4 unos y otros 4 unos. Así se representa una F. Esta es una F en hexadecimal. ¿Qué significa FF00.2.8? Que todas las direcciones multicast van a empezar con sus primeros 8 bits en 1, encendidos, ¿sí? Por eso que dice acá FF. Es como para que me interpreten qué significa esto del prefijo. Después tenemos la dirección link local o enlace local, que empiezan con, miren que les dije recién, FE80, ¿sí? Bueno, esto, pasado a binario, es esto es una F, esto es una letra E, y esto que es 1, 0, pero faltan porque un dígito hexa necesita 4 bits, sería 0, 0, que es un 8, ¿sí? En decimal, esto, perdón, sí, en binario, para pasarlo a decimal es un 8. Y en hexa también, en hexa mejor dicho. Entonces sería FE80, 2 puntos, 2 puntos, 10. Este 10 es porque los 10 primeros bits de todas las direcciones del enlace local tienen que empezar con así, con 4 unos, 3 unos, un 0, un 1 y un 0. ¿Sí? Eso significa ese barra 10. Las ULA empiezan con FC, esto es una F, esto es una C, ahí le falta un 0, y es un barra 7. La unicast global, fíjense, las globales solamente empiezan con 001. Como, de nuevo, faltan 4, son 4 dígitos, entonces sería 0010. No sé si me están siguiendo, o es chino básico esto, ¿se entiende? ¿Se entiende? Se entiende, perfecto, listo. No, para no perder a nadie por el cambio.
Entonces 001 es un /3. Este 2, ¿de dónde sale? Porque acá hay otro 0, entonces 0010 es un 2. Pero yo les pregunto, las direcciones IP globales que empiezan con 3, perdón, las direcciones IPv6 que empiezan con 3, ¿serían globales o no? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Eso les pregunté, pero bueno. Las direcciones IPv6 que empiezan con 3, ¿serían globales o no? ¿Qué les parece? Sí, sí, sí. Sí, serían sí, exacto, serían globales porque empiezan con 001. Esa es la exigencia de las IP globales, que empiecen con 001. Perfecto, entonces si yo tengo un 1 acá, sigue siendo global. Pero en general las que están asignadas, en todo el mundo, empiezan con 2, ¿sí? Todavía no ha hecho falta usar el 3. Y la IPv4 mapeada, fíjense cómo se incorporan dos Fs acá, tenemos FF, y acá se pone así la dirección IPv4, ¿sí? Es algo raro, pero bueno, se puede incrustar, que se llama meter una dirección IPv4 adentro de una dirección IPv6. Y para hacer pruebas y practicar en casa, si ustedes quieren jugar y demás, pueden usar los que se llaman las direcciones IPv6 de documentación, que empiezan con 20, yo le digo 2001, pero en realidad como es hexadecimal hay que decir 2001, DB8, ¿sí? Y cualquier valor después. Esas son direcciones IP que ustedes pueden jugar, probar, configurar. Lo único que hay acá de todos ceros y uno es simplemente esto pasado a binario. Este es el 2, ahí está el 2, este es el 0, 0, ahí está el 1, la D, pero delante de la D hay un 0, ¿ah? ¿Sí? Esta es la D, esta es la D y este es el 8. Barra 32 porque acá tengo 32 bits. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver esto ahora en ejemplos concretos. Pero bueno, les hice ese cuadrito como para que les quedaran los distintos tipos de direcciones, de dónde salen los números. Direcciones especiales, acá está la no especificada, que es cuando valen todos ceros. Acá está representado, fíjense, los 8 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O se puede representar directamente así, simplemente con 2 puntos y 2 puntos. Esta dirección IP, que todavía no le hemos dado uso, pero en IPv4 existe también, es cuando los 32 bits están en 0. Lo que pasa es que en IPv4 se representa como 0.0.0.0, ¿sí? Son 4 ceros. Solamente puede ir en la dirección IP origen de un paquete. Lo vamos a ver cuando estudiemos el protocolo DHCP, ¿sí? Ahí lo vamos a ver aplicado a esta dirección que se llama no especificada, que es cuando todos los bits de la dirección IP valen ceros. Nunca jamás va a ir como una dirección IP de destino, nunca. No existe. En un paquete esta dirección IP solamente puede ir en una IP origen. Así como una dirección de broadcast, por ejemplo en IPv4, solamente puede ir en el campo de IP destino. Nunca puede ir en una IP origen, un broadcast. Cuando se usa, cuando un dispositivo todavía no tiene dirección IP, por ejemplo, cuando una máquina está booteando y no tiene una dirección IP asignada y tiene que mandar sí o sí un paquete, lo que hace es poner en la dirección IP origen esta dirección que son todos ceros, tanto en IPv4 como en IPv6. La dirección de loopback es 127 ceros y un 1. Acá hay una gran diferencia entre IPv4 e IPv6. En IPv6 se gastó o se reservó solamente una única dirección como loopback. En cambio, en IPv4, ¿cuántas direcciones se reservaron para loopback? ¿Qué les parece? ¿Una sola, varias, muchas? Acá tienen el ejemplo. Una diapositiva. 2 a la 24 sería. Perfecto, muy bien, 2 a la 24, es decir que se reservó una red entera. La 127 es una red clase A que no se puede usar, es decir que está reservada porque se reservó para la dirección de loopback, simplemente para chequear que la pila de protocolos TCP/IP está bien instalada. Pero fíjense que derroche de direcciones, cuando se creó el protocolo esta versión 4, nunca nadie imaginó en aquella época, en el año 1980,
que Internet se iba a expandir tanto. Entonces derrocharon, destinaron toda una dirección de red entera simplemente para chequear la pila de protocolos. Cualquier dirección IPv4 que empiece con 127 es de loopback. Por eso que acá les puse X, ¿sí? Cualquier IP. Y normalmente uno, no sé por qué, siempre usa la 127.001, pero cualquier valor que haya acá va a ser una dirección de loopback, ¿sí? En cambio, fíjense cómo en IPv6 ya se empieza a borrar. A pesar de que tienen muchísimas direcciones IPv6 para representar, solamente gastaron una para el loopback, ¿sí? Bueno, vemos un poquito las direcciones de enlace local o las link local. Es para que sepan que van desde FE80 o desde FE80, FE90 hasta, ¿sí? O sea, si uno hace jugar estos 10 bits, son todas direcciones de enlace local. Todas las que empiezan con FE8 o FE9, ¿sí? O FEB, bueno, van haciendo jugar todos los bits en binario. Todas estas son direcciones de link local. Las que más se usan o se ven son las FE80, las FE80 que les llamamos nosotros. ¿Qué son estas direcciones? A ver, en sus máquinas, si es que no están desde el celular, los que estén conectados desde una computadora, abran un CMD, un command, una ventanita, y pongan ipconfig/all. Y fíjense si tienen alguna dirección IP versión 6 configurada en la máquina. ¿Se entiende lo que les digo que hagan? La local. Sí, ahí me fijo. Bueno, abran una 80. ventana exacto, abran una ventanita del CMD, del command, y pongan ipconfig /all, ALL. Todos deberían tener, configurada una dirección IP versión 6 que empiece con FE80. ¿La ven? Profe, yo tengo una. Bien. ¿Y ustedes configuraron esa IPv6 o qué pasó? Muy bien, ahí la copió Ignacio. ¿La configuraron o No, se profe. configuró sola? Sola. Ah, bueno, perfecto. ¿Por qué? Porque IPv6, cuando vimos las características la clase pasada, dijimos que era plug and play. La computadora se autoconfigura una dirección de link local que se llama, sin que nadie le diga nada. ¿Está? Entonces, solita la computadora se autoconfigura ¿para qué? Para ya tener conectividad. Entonces, todos, absolutamente todos, tanto ustedes como yo, tenemos configurada una dirección link local, ¿sí? Esta dirección tiene normalmente un prefijo que es /64. Ya vamos a ver la estructura de una dirección IPv6 enseguida. ¿Para qué se usa? Para comunicarse con acuérdense, con las mismas PC que están con las PC que están en el mismo segmento de red, ¿sí? O conectados a una misma LAN. Y esto es lo que quería decirles, se configura automáticamente. Pero quería que lo vieran ustedes y no yo mostrárselo en mi máquina porque no es lo mismo. Van a decir, no vale, la profe se la configuró. Y no, yo no la configuré, sin embargo se autoconfigura, ¿sí? Por defecto se autoconfigura. Otra cosa es que las máquinas hoy en día ya tienen, no las máquinas, los sistemas operativos actuales ya tienen el IPv6 activo, ¿sí? Antes lo teníamos que, creo que desde Windows XP para atrás, teníamos que activarlo. En cambio ahora no, ya cuando uno instala un Linux o un Windows, automáticamente ya tienen el IPv6 habilitado, por eso es que en la máquina de ustedes se autoconfigura esa dirección IPv6. Bueno, ya acá les puse una, ahí Ignacio puso en el chat otra. ¿Vamos? Las ULA, las direcciones ULA, que son para comunicarse con las máquinas dentro de la empresa, siempre empiezan con FC, ¿sí? Estas direcciones se intenta que los routers no las saquen de la empresa, que queden adentro de la empresa. Serían algo así como las direcciones privadas de IPv4. ¿Se acuerdan las IP privadas que solamente podían usarse dentro de la empresa? Bueno, ese es el objetivo de las direcciones ULA, que se llama, que se manejen dentro de la empresa. Si yo quiero comunicarme con una máquina que está en el otro lado del mundo, tengo que usar una global, una que empiece con ese 001 o con un 2 o con un 3.
Las direcciones globales, vamos a ver cuál es la estructura de una dirección IPv6. ¿Se acuerdan que en IPv4 tenía una parte de red y una parte de host? Bueno, acá es algo parecido. Tiene un prefijo de red a la izquierda y después lo que se llama a la derecha un ID de interfaz. Identifica la propia interfaz. Acá hay 64 bits. ¿Qué significa esto? Que 64 bits son para identificar la interfaz y 64 bits para el prefijo de red. ¿En qué consiste el prefijo de red? Ahí vamos. Acá no me quedó perfectamente alineado porque este corte de los 64 bits me quedó acá, pero bueno, me quedaba muy chiquita la letra, por eso es que lo hice así. Las globales, acuérdense, siempre empiezan con 001. Después viene un prefijo que se llama el enrutamiento global. Ya vamos a ver en qué consiste este enrutamiento global. Es geográfico el encaminamiento en IPv6, ¿sí? Esto hace que los routers puedan encaminar muchísimo más rápido los paquetes al estilo de la red telefónica. Toda la numeración de la red telefónica, o el sistema de numeración, es totalmente geográfico. En todo el mundo es geográfico. Bueno, el IPv6 también es geográfico, nada que ver con IPv4 que no es geográfico. Ya lo vemos. Después viene acá un ID de subred. Fíjense, acá la hicieron fácil. En IPv6 se destinaron 16 bits para subredes. O sea que yo puedo tener en una dirección IPv6 2 a la 16. O sea, en mi empresa puedo llegar a tener 65.536 subredes. ¿Les alcanza eso o necesitan un poco más? 65.000 subredes. Yo creo que les sobra. ¿Tá? Ninguna empresa tiene tantas subredes. Pero bueno, destinaron 16 bits para subred. Eso es fijo, ¿sí? Ya está preestablecido. Es más fácil eso, porque no hay que estar calculando cuántos bits tenemos que pedir prestados como en IPv4. Ahora, si no les llega a alcanzar en un futuro lejano esa cantidad de bits para subred, pueden tomar prestados bits de la parte de interfaz, ¿sí? De la ID de interfaz. No creo que lo necesiten, pero bueno, no sé, acá unos cuantos años puede que conquistemos planetas, qué sé yo, no sé, y puede que haga falta, entonces se pueden llegar a tomar prestados también, está previsto, bits del ID de interfaz. Vamos a ver de qué se trata este prefijo de enrutamiento global. Bueno, acá les puse algo, pensé que se ve en el dibujo. Los prefijos normalmente identifican como la parte de red o de subred de una dirección IPv6. Sin subred son 48 bits. Acá lo vemos. Hasta acá, 48 bits sería la dirección de red, como para igualarlo con IPv4. Cuando yo tengo hasta acá, que son 64, que son 48 más 16, es el prefijo de subred. ¿Sí? Acá le llama prefijo de ruta. Bueno, esta es la forma que tiene IPv6 de hablar de una red, porque es geográfico, es como que le estoy diciendo la ruta que tiene que seguir para llegar a esta dirección de red. En cambio, este barra 64 ya es con la subred incorporada. La subred, acuérdense, dentro de la empresa, ¿no? Dice, cualquier prefijo que tenga menos de 64 bits es una ruta o una dirección sumarizada, un resumen de ruta. Ya vamos a ver lo que es eso. No maneja máscaras, IPv6, como dijimos recién, no existen las máscaras de subred. Para saber qué parte corresponde a la subred y qué parte corresponde a la ID de interfaz, es este prefijo, así se escribe, así se configura con la barra. Bueno, ustedes no saben lo que es el VLCM, todavía no lo sabemos, pero no existe VLCM en IPv6, ¿sí? VLCM significa máscara de subred de longitud variable. Es el próximo tema que nosotros vamos a estudiar. Siempre para la subred son esos 64 bits. Normalmente la división o la organización de una dirección IPv6 es 50 y 50, que se llama, porque de los 128 bits, 64 se usan para el prefijo de red y subred, y 64 para identificar el host o la ID de interfaz. Y acá les puse un ejemplo. Hay una dirección IP versión 6, que es una ULA, porque empieza con FEC. Esta parte que está en rojo es lo que hace referencia a la, 1, 2, 3, 4, a la subred, ¿sí? O a la red
acá les puse de red, pero en realidad sería subred, porque abarca los 64 primeros bits. Fíjense cómo se pone, ustedes que preguntaban, se pone toda la dirección, acá aparecieron ceros, que ahí no estaban, y se pone 2 puntos, ¿sí? Como yo tengo que eliminar estos 2 puntitos de acá, tuve que poner el 0 y el 0, y se pone 2 puntos, barra 64. Así se identifica una dirección de red o de subred, que en IPv4 sería, por ejemplo, 130.4.0.0. Bueno, acá se pone así, no se ponen los ceros de la parte de host. Profe, Sí, perdón que vuelva en los temas, pero sí, se me ocurrió justo ahora. Cuando usted simplificó, por ejemplo, que había 4 ceros seguidos, sí. que se seguían poniendo los 2 puntitos 2 veces, ¿no? No, ¿O no? espérate, ahí les comparto. Perdón que le haga No, volver. no problema. Pero espera que comparto, qué tonto, me fui al Word y no se los comparto. El Word, acá está. Ahí estamos. ¿Cuál decís vos, César? ¿Está? Sí, el segundo. Sí, ¿qué pasa? Claro, ahí tenemos 3 ceros. O sea, tres Sí, 3 segmentos de grupos. cero. Sí, Sí. 3 grupos, pero en el primero de todos tenemos 3 veces 4 ceros, ¿no? Ujú, Y sí. ahí, ¿cómo identificamos que ahí Perfecto. Bien, si vos querés identificar la subred acá, sería 2, 3, 1, 2 puntos, barra 64. Eso es. Toda esta parte no la pones. ¿Esa es tu pregunta? No. Justamente era volviendo antes de eso. O sea, estos 3 ceros Antes que de tenemos sí, en la segunda eso. dirección, ¿no? Esos 3. Sí, sí. Cuando nosotros mandemos a justamente simplificarlos en Acá los 2 están. puntitos, Sí. ¿cómo sabemos si son 2 o si son 3 o 4 o 5? Perfecto. Vos no lo sabés. ¿Vos? Vos lo sabés. El software lo que va a hacer es, lo va a expandir a 3 simplemente por la diferencia. ¿A qué te referís de que cómo sabés vos o cómo sabe el Ah, software? claro, ¿cómo sabía el software? El software lo sabe por diferencia. O sea, cuando vos le tipeas esto, porque vos le vas a tipear esa dirección IP, el software hace 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Y dice, me faltan 3. Entonces, como se da cuenta que le faltan 3, estos 3 los pone aquí. Ah, genial. La expande. ¿Cómo sabe cuánto? Simplemente por la diferencia de cantidad de grupos que tiene. Por eso es que este cerito tiene que ir, para marcar de alguna manera que ahí hay un grupo Ah, genial. que Sí, eso resumió me estos había... 4. ¿Sí? Bien. Y de ¿Lo ahí ves sí se ahora? puede identificar la red mucho. Ahí, Claro, la red es como te pusimos recién, 23.1, 2 puntos, barra 64. Esa es la red de esta dirección IP. y ahí también va a detectar que faltan por diferencia 3 grupos y va a saber que son todos seguidos de ceros. Sería. No, acá vos le estás diciendo que 64, los primeros 64 bits es de acá para acá. Como tiene un solo grupo, le faltan 3 grupos, porque estos son 64 bits. Hasta Claro. acá son 64 bits. Sí, a eso me refería. Así es. Y de la parte de ID de interfaz puede haber cualquier cosa, porque es como una dirección de red o de subred. Puede ir cualquier valor. Acá puede ir cualquier valor. Al poner así. Vos solamente estás, que esto equivaldría en IPv6 a 100, no sé, 34, 46, 0, 0, barra 16. Es otra forma de escribir lo mismo. Así es en IPv4 y así es en IPv6. Sería la dirección de red. Acá puede ir cualquier cosa, pero vos con estos 16 marcas cuál es la red, la parte de red de la dirección IP. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, ahí me quedó clarito, gracias. Bueno, de nada. Dejo de compartir esto y me voy a compartir el PowerPoint. Bueno, hoy hemos ido y venido, pero yo creo que valía la pena. Nada más no les puse un ipconfig porque digo,
Quería que lo vieran ustedes. Bueno, y el ID de interfaz es justamente todo lo que desde el 2 para acá es el ID de interfaz, que son 4 grupos. 1, 2, 3, 4 grupos. ¿Está? Se los puse acá en color azul. Ahora esperen que no me acuerdo qué venía. Bueno, las direcciones unicast globales y las anycast son igual, son del mismo tipo, ¿sí? O sea, tienen las mismas características, empiezan con los mismos valores. Lo que quiero mostrarles es que les debo lo de enrutamiento, no del enrutamiento, el prefijo de enrutamiento que se llama, ¿sí? Que va a depender del, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale, de toda la geografía de Internet. Ahí lo vemos. Esto ya lo dijimos, que se le pueden asignar muchas IP a una misma interfaz. Esto es importante. IPv6 maneja interfaces, ¿sí? Una computadora, que en IPv6 se le llama nodo, ustedes pueden acceder por cualquiera de todas sus IPv6 que tenga. Normalmente dijimos que por cada interfaz podemos tener muchas direcciones IPv6, ¿sí? Dependiendo de con qué dispositivo se vaya a comunicar. Entonces, cualquier dirección IP de ese nodo, ustedes van a poder acceder a esa máquina. Acá dice, cada interfaz IPv6 tiene que tener por lo menos 2 direcciones IPv6, la de loopback y la de link local, que es esa FE80 que ustedes vieron recién, que Ignacio puso ahí en el chat. ¿Sí? Como mínimo tiene esas. Y después ustedes, si quieren, les pueden configurar otras direcciones IPv6. Bueno, esta es Anycast, pero ya la vimos. Pueden haber varias máquinas o varios nodos que tengan la misma dirección Anycast, para eso es. Y se usa cuando se comparten los mismos servicios. Bueno, a esto que yo llamo, los mismos servidores. Acá están los RIRs, que se llaman, que son los registros regionales de Internet. Cuando se crea IPv6, se divide el mundo en 5 grandes registros que se llaman regionales de Internet. ¿Qué significa esto? Que todo el direccionamiento está dividido geográficamente. Vamos a tener AFRINIC, ARIN, RIPE en Europa. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a LACNIC, que es Latinoamérica y el Caribe. Entonces, si nosotros queremos solicitar una dirección IPv6, se la vamos a tener que pedir a LACNIC. ¿Estamos? Después entren al sitio si quieren. Por eso les puse ahí los links. Y vean todo lo que hay. Ahí se pueden solicitar direcciones IP. Bueno, se pueden hacer muchos trámites en realidad. Pero básicamente, ¿por qué se dividió en 5 zonas de todo el mundo? Porque las direcciones IP versión 6 son geográficas. Entonces, dependiendo del registro, nosotros vamos a encaminar dentro de cada registro regional, vamos a tener diferentes ISP, proveedores de servicios de Internet. Dentro de cada proveedor de servicio de Internet vamos a tener diferentes empresas que nos van a ir asignando direcciones IP. Fíjense, acá está. Ese prefijo que habíamos dicho que era de encaminamiento, todos estos bits, ¿se acuerdan? Todas las direcciones globales empiezan siempre con un 2. Después viene la identificación del registro, ¿sí? Del RIR que se llama. Una vez que yo tengo un registro, a partir de ahí tengo la identificación del ISP. Sería hasta acá llega el prefijo del ISP. El ISP, desde este bit al 48, identifica el site. El site es como una empresa, ¿sí? Hace referencia a la empresa. Entonces, cada ISP le va a ir asignando diferentes direcciones IPv6 a diferentes empresas. Y por último, dentro de la empresa, hasta acá, hasta el 48, es la dirección IPv6 que recibe una empresa. A partir de ahí, en estos 16 bits que siguen, que son para subred, puede crear todas las subredes que quiera, ¿sí? Ya es un prefijo de subred que se llama. Entonces, fíjense cómo es geográfico el encaminamiento. ¿Por qué? Porque si yo de América Latina pongo el prefijo de África, directamente se leen los primeros bits hasta el bit 23 y se encaminan automáticamente hacia el continente africano. En el continente africano van a tener que leer un poquito más de bits
hasta el 32 para identificar qué ISP de África va dirigida esa dirección IP. No sé si se entiende la idea. Es igual que la red telefónica. Si yo pongo 011 47 99 y un número, ese número que yo tecleo va a llegar a mi central telefónica. Mi central telefónica no va a ver los 11 números que yo tipié, sino que solamente va a ver los primeros 3 que dicen 011, que identifican la provincia. Entonces encaminan directamente la llamada, no siguen leyendo los bits que siguen. ¿Eso qué hace? Que el encaminamiento a ser geográfico solamente se leen poquitos bits, solo lo que hace falta, no se leen los 128 bits. ¿Se entiende? Entonces la idea es siempre encaminar más rápido. Ese es el objetivo. Bueno, ¿cómo se puede configurar las direcciones IPv6? Existen varios métodos. Una es la configuración manual, que ya la vamos a ver. Otra es la autoconfiguración que se llama sin estado, que es la que se configuran a través de los routers. Y otra es la autoconfiguración con estado, que es a través del protocolo DHCP versión 6. Nosotros no lo vamos a estudiar este año, este protocolo, al versión 6, pero sí vamos a estudiar el protocolo DHCP para las IP versión 4, ¿sí? Nos parecía que era, analizamos la cátedra y nos parecía que era como llenarlos de protocolos y cosas raras, que bueno, por eso decidimos tener una sola clase de IPv6 y seguir estudiando el IPv4, que es el protocolo que, por lo menos en Argentina, es el que más se está usando. En China no, en China ya obviamente se usa IPv6 hace rato. Bueno, vamos a ver estos métodos. La configuración manual es simplemente entrar, TCP/IP, botón derecho, propiedades, y se le configura la dirección IP, ¿sí? Después se los muestro cómo se hace en Linux. Y vamos a ver la autoconfiguración que se llama sin estado. ¿De qué se trata? Un dispositivo, una PC con IPv6, cuando bootea, cuando se conecta, puede obtener la dirección IP desde un router, ¿sí? Yo puedo configurarlo en un router, lo que se llama el prefijo de red, y esa PC va a recibir ese prefijo de red desde el router, ¿estamos? Pero solamente va a recibir el prefijo de red. Le va a faltar la parte de... ¿Qué parte le va a faltar configurar? Si a mí me dan el prefijo de red, ¿qué le faltará? Si me asignan, por ejemplo, los primeros 64 bits, ¿qué me va a faltar? Perdí el auditorio. A ver, Joaquín. A ver, el micrófono me puse a pensar. ¿Y el resto de la dirección para encontrar un host en particular? Si yo tengo Claro. Muy bien. No me Sí, equivoqué. sí. Perfecto, ¿viste? Muy bien, muy bien. Es que si no me siento sola hablando, si ustedes no participan. Le va a faltar el ID de interfaz, le va a faltar los últimos 64 bits. ¿Está? Entonces, el host obtiene automáticamente una dirección IPv6. Y para armar esa dirección IP necesita dos partes. La primera parte, que es la parte de red, que se le va a asignar, por ejemplo, a un router. Y después la PC sola, se tiene que inventar, de alguna manera, la parte de host. ¿Estamos? Entonces, cuando bootea la máquina, va a obtener del router que tenga más cercano el prefijo de red. Ese router también le va a asignar lo que se llama un router por defecto, que va a ser su propia dirección IP versión 6. Bueno, le da también lo que se llama un límite de saltos, la MTU, y le va a dar un tiempo de vida a esa dirección IP. Acuérdense que las direcciones IPv6 tienen un tiempo de vida. Eso le asigna el router. Acuérdense, solamente la parte de red. Eso es para las PC. Los servidores y los routers no pueden obtener así esa autoconfiguración sin estado, sino que hay que configurarlos manualmente. Esto ya lo vimos. Bueno, ¿cómo hacen los hosts para recibir esa configuración de la parte de red? Porque los routers envían anuncios, ¿sí? Cada cierto tiempo envían anuncios. Entonces, una PC o un host va a poder crear una dirección IP versión 6, pero global, uniendo dos partes. El prefijo de enlace o de subred o de red, que es los primeros 64 bits, más
algo que se llama EUI64, que ya vamos a ver qué es, que sale o parte de la dirección MAC, o puede obtener del router el prefijo de enlace y la propia máquina, el propio sistema operativo, se inventa un número aleatorio. Como hay problemas de seguridad con IPv6, los sistemas operativos más actuales generan un número aleatorio, ¿sí? Es decir, que cuando obtienen el prefijo de red, generan un número aleatorio y ese número aleatorio va a formar lo que se llama la ID de interfaz. ¿Está? Esto es más seguro que el EUI64, ya vamos a ver por qué. Ese EUI64 lo determinó la IEEE y es para que cada máquina, cada host IPv6 pueda inventarse esa parte de ID de interfaz a partir de su propia dirección MAC. ¿Está? Entonces, si ustedes se acuerdan, una dirección MAC tenía 48 bits. Tenía 24 que identificaban el OUI o el identificador del fabricante, y los otros 24 bits que identificaban la propia placa, el número de la placa. ¿Qué hace este mecanismo que se llama EUI64? Algo que tiene 48 bits lo transforma en un valor de 64 bits, ¿sí? De 48 a 64, porque el ID de interfaz de una dirección IPv6 tiene 64 bits. Entonces, ¿qué nos faltan? 16 bits. Entonces, ¿qué se hace? Se lee la MAC de la placa, se la parte a la mitad, acá, se divide, se divide en dos, y en el medio se incorporan 16 bits con este formato, FFFE, ¿sí? Este 0x es porque está en hexadecimal. Y se le cambia, bueno, nada más se lo nombro, el bit 7 se le marca, se cambia a 1, ¿sí? Como para garantizar que sea única esa dirección IP versión 6, la parte de ID de interfaz. Todo esto son 64 bits. Entonces, la máquina, me vuelvo a la diapositiva anterior, se puede inventar la parte de ID de interfaz a partir de su MAC o generando un número aleatorio. ¿Se entendió eso, no? ¿Qué ventaja o desventaja puede tener uno y otro? Es más seguro el número aleatorio, pero puede darse la grandísima casualidad que dos computadoras generen el mismo número aleatorio. Entonces, por las dudas, cuando una máquina inventa su propia dirección IPv6, envía un paquete preguntando si alguien ya tiene esa IP. Si nadie la tiene, se la deja, porque es única en la red. Si alguien ya generó, lamentablemente, el mismo número aleatorio, ¿qué hace la máquina? Genera un nuevo número aleatorio, ¿sí? Y vuelve a hacer lo mismo. Es para garantizar que dos máquinas no tengan el mismo ID de interfaz de esta parte. Bueno, acá les muestro cómo se configura una dirección en Linux, por ejemplo. Es con el comando ifconfig o con el comando ipaddress. Con ifconfig identificamos la interfaz que queremos configurar, por ejemplo, Ethernet 0. Le ponemos add para agregar una dirección IPv6 y se la ponemos, ¿sí? En este formato, fíjense, así, /64. Y si no, de la misma forma, ipaddress, add siempre para agregar una dirección IP, la IP versión 6, /64, fíjense que no se le pone máscara, sino que se le pone el prefijo, dev de device, Ethernet 0. Son como dos formas distintas de configurar lo mismo, ¿sí? Entonces en Linux se puede hacer de dos formas. ¿Cómo se visualiza la configuración de IPv6? Con el ifconfig, que ustedes ya conocen, si quieren una interfaz determinada, ifconfig Ethernet 0, y fíjense todo lo que me sale. La dirección MAC, que acá tengo, el hardware address. En el segundo renglón dice inet address. Cuando dice inet solo, es la dirección IPv4. IPv4, el broadcast y la máscara. Cuando dice inet6, o sea, la forma de identificar una IP versión 6 es con inet6. Fíjense, acá está la FE80, que esta se la inventó sola la máquina, se la autoconfiguró. Y dice, alcance, scope, link. ¿Por qué? Porque es una dirección link local, de enlace local. Solamente puede usarse para comunicarse con máquinas de su mismo segmento de red. La inet6, perdón, esta IP, que es de IPv6, es una FD, ¿sí? Es una ULA, que se llama, que tiene alcance de site, dentro de la empresa.
Fíjense cómo les dice qué alcance tiene cada dirección IP. Una pregunta, esta FE80, esta parte de ID de interfaz, ¿generó un número aleatorio o lo sacó de su propia MAC? ¿Qué les parece? El ID de interfaz de esta, a ver si yo tengo algo marcado. Sí, ahí está. En esta dirección IP. Esta parte, que es la ID de interfaz, ¿generó un número aleatorio o lo sacó de la MAC? Lo sacó de la Mac y lo comprimió, ¿puede ser? Exacto, perfecto, muy bien. Joaquín es el único que está atento y despierto de todos los que están conectados. Lo sacó de la Mac, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, tienen FFFE y acá dice A5006E. A5, 00 se eliminó de ese grupo, 6E. ¿Sí? Es decir que a partir de la Mac generó esta propia dirección, de propia ID de interfaz. Ustedes controlen en la máquina de ustedes, cuando hagan cpconfig/all, en general, si tienen un sistema operativo actualizado, yo creo que sí, va a ser un número aleatorio, o sea, no va a coincidir o no va a tener nada que ver con la dirección MAC. Bueno, ahí les remarco la dirección MAC. Bueno, y ahí están los alcances. ¿Sí? Acá es lo mismo, lo que pasa es que otra forma de verlo es con IP-6 address show, se puede ver varias formas. Simplemente, a ver, para que vean qué tengo que mostrarles acá. Bueno, no sé qué les quería mostrar. No, porque este FFE también es a partir de la MAC. Bueno, el tiempo de vida, forever, ¿sí? Es una dirección IPv6. Forever es una global. Ah, acá esto les quería mostrar. No sé si está marcado. No, no está marcado. Fíjense, perdón. Acá, es una global. Esta, la INET6, de la interfaz Ethernet 0, dice 2001 DB8 200, bla, 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 bla. Alcance global, ¿sí? Scope global. Y fíjense cómo se pone el prefijo. No se pone la máscara, sino que se pone así el prefijo. ¿Qué tengo acá? Bueno, acá hay un ping, para que vean. Se puede hacer un ping o un ping 6, depende de la versión que tengan del Linux. La cantidad de paquetes, en este caso, hay con menos, perdí el mouse, ahí está, con menos C se especifica la cantidad de paquetes que se manda, solo hice un ping a esa dirección IPv6, y acá están los paquetitos, ¿sí? Es el protocolo ICMP. Todavía no hemos visto ese protocolo, ya lo vamos a ver. El ping manda varios paquetes, hace un promedio, ¿sí? Cantidad de paquetes transmitidos, recibidos, y los tiempos mínimo, promedio y máximo. Acá tiene 4 tiempos. Generando tráfico, bueno, acá lo mismo, es un ping a una del local, ¿sí? A una máquina local. Pero es en Windows esto, ¿sí? Ya no es en Linux, sino que es en Windows. Y acá les capturé con el web, no sé qué hora es, ¿no? Ah, ya terminamos. Acá les capturé con el Wireshark un paquetito IPv6, como para que lo vean. Acá tenemos, fíjense, este 6 que se ve acá, este primero, porque esto que está pintado es lo que está, lo que capturan son unos y ceros, ¿sí? Lo que pasa es que el Wireshark lo que hace es me traduce eso y lo pone en un formato que sea legible para nosotros. Este 6 que está acá, ¿de qué será? ¿Qué les parece? Ese 6 que está ahí. ¿De qué parte de la cabecera de IPv6? ¿Qué campo? A ver, César también estaba atento. César o Joaquín. A ver quién responde. Entonces, abrir el micrófono para pensar de nuevo y no, todavía nada. ¿El 6? ¿De qué será? De la versión, profe. Muy bien, de la versión, pero me dice invitado, no puedo ver el nombre. De la versión, entonces, esta diapositiva, yo le hago un doble clic ahí, ¿sí? Dentro del Wireshark se me expande, y fíjense, acá tengo el 0110, así empieza mi cabecera de IPv6, y el Wireshark me lo traduce amablemente y me pone un 6, ¿sí? Versión 6. Es la versión del protocolo.
¿Se acuerdan que habíamos dicho que en una cabecera en bits, un bit al lado del otro? Bueno, un protocolo es tomar estos 4 primeros bits e interpretarlos. Ah, un 6, entonces pongo versión 6. Después viene la clase de tráfico, que en este caso está en 0, porque no, como les puedo decir, no les dio prioridad a ese paquete. El tamaño de la carga útil es 40 bytes. Siguiente cabecera, fíjense, next header, dice ICMP versión 6. Se está encapsulando un paquetito del protocolo que se llama ICMP. Ya lo vamos a ver. Límite de saltos salió con 128. Source, que es el origen, FE80. Destino, también una FE80. Yo en mi casa, mi proveedor de servicio me asigna una dirección IP global. Entonces yo las pruebas que pude hacer solamente eran con máquinas con direcciones link local, de enlace local. Mi proveedor de servicio no me asigna una global, por eso que no les pude probar este Wireshark que capturé, este paquetito solamente lo pude hacer con un ping que le ejecuté una máquina dentro de mi casa, ¿sí? No pude salir hacia el exterior. Ustedes, si el proveedor de servicio les asigna una dirección IP global, sí van a poder salir hacia afuera. Yo tengo ARNet y ARNet no está manejando IPv6. Bueno, ahí les marco como lo importante. El tipo, ¿sí? Es IPv6. ¿De qué será este campo tipo? ¿Qué les parece? De la trama, ¿sí? Acá yo le expandí Ethernet. Entonces tengo el destino, que es la dirección MAC de la placa de destino, la dirección MAC de mi placa, y donde dice type, que estoy encapsulando un paquete IP versión 6, por eso que está el código de IP versión 6. Amablemente el Wireshark me lo traduce. A partir de acá empieza la cabecera de IPv6, ¿sí? A partir de acá empieza la cabecera de ICMP versión 6. Bueno, espero que se entienda. En Windows es fácil, propiedades, botón derecho, buscan donde diga protocolo IPv6, no IPv4, ¿sí? Para configurar un IPv4 tenemos que entrar acá, para IPv6 acá, y simplemente le ponemos yo por ejemplo le puse una global, y la máscara, o el que no tiene, se llama prefijo, se configura así, ¿sí? Longitud del prefijo de su red normalmente es 64. Así se configura en Windows IP versión 6. Para ver en Windows con ipconfig/all, lo pueden ver. Yo se la puse a la mía para que me aparezca acá una global, ¿sí? Además de esta es la que les configura automáticamente a ustedes, la FE80. Yo le puse una global, una DB8 que es de prueba, no le hago mal a nadie, no le hago daño. Y creo que nada más. No, acá les hago una pregunta. Dice, el ID de interfaz de la IPv6 de enlace local, ¿se generó a partir de la dirección MAC? ¿Cómo lo sabemos? Porque comparamos nuestra dirección MAC, que está acá, con esta parte. Y vemos que nada que ver. No, en este caso no. Claro, en este caso no. La generó aleatoriamente, ¿sí? Porque es más seguro. Muy bien. Bueno, no termina más. Acá le hice un ping a la 2.2.1 para que vean a la de loopback, que existe esa dirección, IPv6, que es la 2.2.1. Y después, para que investiguen nomás si quieren, existen los comandos netshell o netsh, que pueden ver de todo, absolutamente de todo. Van poniendo netsh, signo de pregunta, interface, signo de pregunta, IPv6, signo de pregunta, show. Pueden ver un montón de cosas si les interesa desde Windows. ¿Sí? Entran a una ventanita del command, acá, y ponen netsh y van viendo todo lo que ustedes quieran. Y para mostrarles otra forma de ver las direcciones IPv6, ¿sí? Tiene vigencia infinita, ¿sí? Porque tiene un tiempo de vida infinito. Y creo que ya terminamos. Bueno, ahí les marqué. Y listo. Bueno. Espero que se haya entendido. Perdón si me extendí en la hora.